El diputado opositor Juan Pablo Guanipa dijo en X que intentaron detenerlo durante la manifestación, pero que lograron evitarlo. Vamos precisamente a conversar con él sobre lo sucedido. Ya está con nosotros en vivo Juan Pablo Guanipa para que nos cuente qué fue lo que pasó. Primero, Juan Pablo, nos alegra saber que estás bien y estás resguardado, como comentaste ayer en las redes sociales. Clave destacar esto previo a la entrevista. Cuéntanos qué fue lo que pasó exactamente, cómo lograste escapar y si esta persecución fue diferente de los otros 3 intentos de detención que has enfrentado anteriormente. Bueno, Alejandra, primero muchas gracias por esta oportunidad y para mí es un placer conversar contigo y reconocer el esfuerzo que haces en función de lograr que lo que pasa en Venezuela sea conocido alrededor del mundo. Mira, nosotros estamos en una situación realmente alarmante en un país en el que el Estado se ha convertido en el principal verdugo de la sociedad venezolana, no solo de los dirigentes políticos, sino de cualquier persona que se atreva a publicar un acta, a decir que fue testigo o que fue miembro o a publicar algún video con un resultado electoral, es perseguido por la dictadura y hoy lamentablemente tenemos más de 2.000 personas detenidas, entre ellos niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, algo totalmente lamentable, deleznable de un régimen dictatorial que se ha empeñado en acabar con nuestra nación. Para ellos sería fenomenal que muchos más venezolanos se vayan del país. Así que nosotros tenemos la fortaleza para enfrentarlos y lo hemos demostrado porque hemos decidido seguir adelante en una lucha para generar más presión interna que unida a la presión internacional nos acompañe en el esfuerzo, no que se demuestre la verdad que ya está demostrada, sino que sea asumida por todos y también por el señor Nicolás Maduro. Ayer por tercera vez intentaron detenernos, ha habido mucha dificultad con eso, porque cada vez que vamos a una manifestación, a lo que termina la manifestación, comienza la persecución, una especie de sálvese quien pueda. Cada quien va contando lo que ¿Y le va cómo fue? pasando. Mira, nosotros salimos siempre en moto. Lamentablemente, Viayo Pirielli sí fue detenido, él, su hijo y 2 personas más. Ellos iban en una camioneta. En nuestro caso, decidimos utilizar motos porque eso nos permite tener mejor movilidad y poder cuidarnos mucho más. A mí me persiguieron 2 motos y una camioneta de las que utiliza el SEBIN, que son camionetas sin placas y a través de las cuales persiguen a la gente. Pues nosotros teníamos 3 motorizados, es decir, éramos 6 personas y ellos eran 2 motorizados y una camioneta. Y bueno, logramos evadirlos con distintas formas para hacerlo. En el caso nuestro, el motorizado es muy diestro y logró meterse en contraflujo en una vía, después desviarse y eso permitió que pudiéramos evadirlos. Pero yo te digo, uno se alegra de haberlos evadido, pero también siente la indignación de estar en esta situación de perseguido, de tener que resguardarse, de no poder actuar con libertad, de no poder estar con su familia. Todas estas cosas nos afectan en lo personal, pero además demuestran que lo que busca Nicolás Maduro es una paz obligada, una paz, yo diría que es como la paz del sepulcro. O sea, si no actúas, como te digo, primero te hago un fraude descomunal y después te pongo un revólver en la cabeza y te digo, tienes que aceptarlo. Y si no lo aceptas, sencillamente voy por ti. Y eso es lo que está haciendo en este momento y nosotros tenemos que tener la fortaleza para resistir. Juan Pablo, lamentablemente ayer 2 miembros precisamente del equipo de María Corina Machado, como acabas de mencionar, no corrieron con la misma suerte. Y estoy hablando de Biagio y Jesús Pilieri, que según los reportes que ya vimos y el mapa de ubicación se encontrarían en el helicoide. ¿Qué se sabe sobre ellos brevemente? ¿Hay alguna información? Mira, como siempre, ellos no solamente detienen a la gente, sino que cometen el improperio de no decir dónde está, de no decir en qué situación está, de no permitir que abogados privados puedan atenderlos. Allí tienes también el caso de Perkin Rocha. La señora, su esposa, estuvo en el helicoide y salió lamentablemente frustrada, diciendo, mira, no es posible que me den ninguna información de mi esposo. Eso no puede ser. Primero, la detención es absolutamente inconstitucional y luego que ni siquiera te digan dónde está la persona. En este caso, nosotros decimos está allí porque él tenía abierto el seguimiento de su ubicación y allí llegó la ubicación de su teléfono al helicoide. O sea que obviamente está en el helicoide, pero todavía no se ha permitido información acerca de él, de su hijo, que por cierto, su hijo tuvo un accidente muy aparatoso
recientemente tuvo que ser sometido a distintas operaciones y creo que lo lógico es que esté en libertad. Viallo debería estar en libertad. Las dos personas adicionales que lo acompañaban también, pero lamentablemente no es así y hay que hacer un esfuerzo para que todo lo que está pasando con él se sepa en Venezuela y el mundo, y eso pueda significar también una presión para que salga en libertad él y salgan en libertad todos los presos políticos en Venezuela. Juan Pablo, ayer tuve la oportunidad de escucharte en un space en X justo después de tu detención y cumpliéndose un mes de las elecciones y me llamó la atención dos momentos claves en la conversación. Primero, cuando mencionaste la importancia de resistir, ¿no? Y la referencia a la nueva calle de la que habla María Corina Machado. ¿Podrías explicar a qué se refiere María Corina con esta nueva calle? ¿De qué se trata esta fase? Bueno, mira, la resistencia es obligante frente a una dictadura. Nosotros decidimos participar en un proceso electoral conscientes de lo que sucedía, conscientes de que iba a haber una actuación del régimen para tratar de impedir hasta que tuviéramos candidatos, que tuviéramos tarjetas, que saliéramos unidos. Todo eso trató de hacerlo el régimen y no lo logró. Y llegamos al proceso electoral, ganamos y sabemos lo que pasó después. Frente a eso, nuestro verbo más importante es resistir. La resistencia es no aceptar, es no resignarte, es decir, no me lo calo, tengo derecho a pelear por la liberación de mi país, tengo derecho a pelear por la democracia en Venezuela y es lo que estamos haciendo. Nosotros hemos dicho que hay distintas formas de acción y a eso se refiere María Corina con la nueva calle, que no solamente son actividades como la que tuvimos ayer, que son actividades masivas en todas las ciudades del mundo, etcétera, etcétera, o en muchas ciudades del mundo, sino también hay distintas capas que hay que ir cubriendo de manera simultánea. Por ejemplo, la capa de hacer actividades en la nocturnidad, presentar pancartas, hacer pintas. Hay otra capa que es la capa comunitaria. Nosotros tenemos una comunidad que está activa porque a través de los comanditos que se organizaron por decenas de miles, tenemos allí a mucha gente que ha sido, por cierto, estigmatizada por el régimen porque ellos acusan de lo que ellos cometen a la oposición. Si ellos son fascistas y se miran al espejo y son fascistas, nos acusan a nosotros de fascistas. Si ellos son dictadores, nos acusan a nosotros de dar golpes de Estado. Y así vamos. Entonces, ellos produjeron la muerte de veintitantas personas, entonces acusan a los comanditos de haberlo realizado. Y al final, nosotros queremos que los comanditos sigan activos y para eso vamos a ir generando actividades a nivel de las comunidades y también actividades a Claro. nivel sectorial, los distintos gremios. Todo eso es parte de la nueva calle que estamos discutiendo y que estamos diseñando en función de las circunstancias que el país está viviendo. Hay gente que nos pregunta, ¿hay plan? ¿Hay estrategia? Y bueno, todo lo que hemos hecho demuestra que sí lo hay, que nosotros hayamos logrado ganar y por la diferencia que ganamos, Oye, pero que hayamos logrado demostrarlo, eso es algo casi que heroico y eso tenemos que seguirlo desarrollando. la historia también nos ha enseñado, Juan Pablo, que algunos dirigentes políticos, tras recibir un gran apoyo popular, y lo digo, y te pregunto esto en este momento porque no habíamos visto un fervor tan grande, al menos en estos últimos 4 años, como se ha visto en las calles y en el apoyo que están recibiendo dirigentes políticos como tú, como María Corina Machado, como Delsa Solorzano, obviamente como Edmundo González Urrutia. Pero hay una realidad, hemos vivido estos apoyos populares, este fervor anteriormente, pero también nos hemos dado cuenta que luego son criticados fuertemente por no cumplir con las expectativas, que la desilusión es algo latente y que de manera posterior, casi inmediata, viene una crítica. ¿Cómo se puede evitar que este fervor político que se vive en las calles hacia líderes como Edmundo, como María Corina Machado, como a Juan Pablo Guanipa, no termine en una desilusión? Porque es la preocupación latente que hay hoy en día en esta lucha. Mira, primero es primera vez que logramos ganar como ganamos y demostrarlo. Segundo, nosotros hemos estado en el frente de la lucha. Nadie puede decir que esta dirigencia le ha dicho al pueblo, salgan ustedes a protestar y yo me quedo en la casa resguardado porque me pueden detener. No, es que se ha logrado que esto sea una actuación de la nación venezolana. Por eso yo me quito el sombrero ante el pueblo venezolano que frente a la represión, a la persecución y al miedo natural que eso genera, la gente decida salir como salió ayer, que fue algo que yo vi con mucha alegría, porque cuando tú llegas al sitio, en este caso llegamos a la avenida Francisco de Miranda y ves que está abarrotada, quizás no tienes la cantidad de gente que tuviste en el cierre de campaña, obviamente,
Pero después de la persecución, después del miedo que se ha generado, que la gente siga saliendo y que tú veas en su cara, porque Alejandra, una cosa es verlo en un video, una cosa es verlo en una foto, pero cuando tú lo ves en la frente de la gente, cuando tú ves la emoción de la gente, cuando tú ves el fervor de la gente, tú te contagias completamente y tú sientes que tienes ese apoyo para seguir adelante. Nosotros tenemos que estar en la bandera de esto. Si nosotros decidimos salir a la calle, tenemos que encabezar eso, tenemos que estar con la gente y la gente tiene que sentir que esto no es un asunto, que es una carrera de velocidad, no, esto es una carrera más de resistencia y nosotros tenemos una fecha tope. Evidentemente queremos que esto se resuelva lo más pronto posible, pero tenemos una fecha tope que es el 10 de enero y tenemos que hacer todo lo necesario para que el 10 de enero, quien seguramente sea Edmundo González, que es un reto grandísimo, lo es, pero nosotros estamos en disposición de dar esa pelea. Si la gente ve esa actitud, la gente nos va a seguir acompañando y le pedimos que lo haga, porque ese liderazgo de María Corina, de Edmundo González, nos ha acompañado durante este tiempo y ha logrado muchísimas cosas. El pueblo hace un año estaba deprimido, desanimado, sentía que 2024 no iba a ser un año posible para el cambio político y bueno, se logró que participaran en la primaria, que fueran primarias muy nutridas, que se lograra un resultado contundente y de allí en adelante se han ido tomando decisiones que reflejan amor por Venezuela. Alguna gente decía, Y una no, mire, llegada a la María Corina. ¿Cómo? Y una llegada a las urnas increíble y una llegada a las urnas también increíbles porque tuvimos la oportunidad de ver cómo la gente acudió efectivamente a votar. A ver, Juan Pablo, muchas cosas que me faltan por hablar contigo. Lamentablemente el tiempo en vivo es un tirano, pero hay dos cosas que no puedo dejar de mencionar en esta conversación. Y es el sector clave en la lucha, que es el alto mando militar. Yo quiero saber cómo percibes la situación actual del alto mando a un mes de lo sucedido y sobre todo teniendo ahora como ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Y por último, hay una realidad que hemos visto y es que hay probabilidad, posibilidad, que Juan Pablo Guanipa lamentablemente pueda terminar entre estos más de 2.000 privados de libertad, como hemos visto en este último mes. Si Juan Pablo Guanipa fuera detenido como los más de 2.000 privados de libertad, ¿qué mensaje te gustaría enviarle hoy a Venezuela? Bueno, mira, con respecto al alto mando militar, yo no tengo mayores expectativas con ello. Con el alto mando no, porque el alto mando es como parte de un cártel que se ha organizado en el que participa Nicolás Maduro, ese alto mando militar, el fiscal general de la República, el señor presidente del CNE, la presidenta del Tribunal Supremo, el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Cabello, que ahora es ministro. Ellos son parte de una especie de cártel que ha afectado profundamente al país y que vive en función del poder, de la corrupción y del dinero. Entonces, esa alianza es muy difícil de romperla. Yo sí creo que a nivel de oficialidad, a nivel de sectores medios de la Fuerza Armada, con la presión interna y con la presión internacional, puede haber una actuación que nos permita que esa presión nos lleve hacia el logro del objetivo que es el cambio político en Venezuela. Y aspiro que pase lo mismo en otros espacios de lo que llaman poderes públicos que están totalmente secuestrados por Nicolás Maduro. Vamos a hacer todo el esfuerzo de que eso sea así y por eso la presión interna y por eso la presión internacional. Y con respecto a la posibilidad de estar detenido, yo quiero decirte, Alejandra, que voy a hacer todo lo posible para que eso no sea así. A nadie le gusta estar detenido, a nadie le gusta que lo detengan y menos sin haber cometido ningún delito. Pero en caso de que eso llegue a suceder, porque sé que estamos en riesgo todos los que estamos en esta pelea, yo solo le pido al pueblo de Venezuela que continuemos, que sigamos adelante, que esa palabra resistencia la tengamos presente siempre, que estemos conscientes de que no hay dictadura que pueda con un pueblo unido, con un pueblo decidido, con un pueblo que no está dispuesto a que le sigan robando su presente y su futuro. Son 25 años de oprobio y en esos 25 años ni Chávez ni Maduro lograron colonizar nuestra conciencia, no lograron colonizar nuestra cultura política. Estamos incólumes en una lucha en la que creemos en los valores de la democracia y de la libertad y logramos ganar y demostrarlo. Nunca nos detengamos, nunca perdamos la esperanza. Sigamos adelante y el triunfo vendrá.